Les presento a Cristian Vitale, que es periodista, también formado en el Instituto Grafotécnico, crédito de Lanús y de allí al mundo. Trabajó en numerosos medios gráficos, es especialista en música popular, es docente de escuelas medias provinciales para adultos. Y esta semana leí su ensayo San Martín, Rosas y Perón. Cristian, un gusto enorme tenerte aquí, y gracias a Guadalupe y a Spiolea de Editorial Octubre por su labor de prensa. Y ya desde el subtítulo del libro vinculás a estos tres personajes centrales, ¿no? A San Martín, Rosas y Perón. ¿Qué es, a tu entender, ¿no? Lo que tienen en común, qué los une, qué los identifica, habida cuenta que dos de ellos fueron protagonistas en el siglo XIX y el otro en el siglo XX, ¿no? Exacto, sí, exacto. Por eso hay muchos parentes contrafácticos en esto, ¿no? Primero quería agradecerte la invitación, digamos, es un lujito estar en esta mesa con ustedes. Bueno, eso, Carlos, a vos, gracias por la invitación. Y por otra parte, bueno, en historia existen los peligros contrafácticos permanentes. Es decir, cuando se intenta comparar personajes históricos, digamos que coyunturalmente vivieron diferentes épocas y desde diferentes lugares, se corre siempre el peligro de la abstracción, digamos, ¿no? De esta cuestión de decir, bueno, cómo enlazar figuras que tuvieron, digamos, determinada acción en determinado contexto, cómo encontrar entre ellas las rupturas y las continuidades. Este péndulo entre rupturas y continuidades se usa mucho en historiografía. Y esto tiene que ver básicamente con una manera de entrar a la historia que es, creo yo, la más acertada desde mi humilde punto de vista, que es aquella de los usos de la historia, de los usos políticos de la historia, ¿no? Nosotros conocemos a nuestros próceres más que por conocerlos en sí, mediatizados, filtrados por los historiadores. Eso es la historiografía. ¿Qué es lo que los historiadores nos cuentan de determinado prócer y por qué? Siempre hay un interés político, económico, cultural. Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay que hacer un trabajo de ver de qué manera se construyen los personajes políticamente, culturalmente, desde sus ideas políticas, desde los historiadores, desde las visiones de los historiadores, que, como decía Arturo Jauretche, siempre son subjetivas. Él decía, hay una política de la historia, no hay una historia política. Entonces, eso es importante como para ver, para discernir en esto. Digamos, vos me preguntás a mí cómo enlazo los tres personajes y yo te digo, bueno, hay un recorte subjetivo primero, una posición, y esto tiene que quedar claro de entrada, porque si no, esto de la verdad objetiva, indiscutible, ya a esta altura creo que está entrando, como decía Nietzsche, como preveía Nietzsche en su momento, está entrando en una discusión muy grave, ¿no? Pasa en los medios, en la justicia. Pero también, de entrada, te pregunto, porque hoy se cumplen 169 años de la muerte de San Martín, ¿no? Y todavía hoy se discute mucho la figura de San Martín, se discuten sus realizaciones, y te pregunto, ¿qué significa hoy San Martín en la Argentina? Hoy San Martín en la Argentina significa un enorme ejemplo, digamos, para matizar la grieta. Digamos que San Martín es un hombre que, por ejemplo, entre las 1000 cosas que hizo en su vida política y militar y humana sobre todo, escapó o renunció a enfrentarse con los federales cuando se lo pidió Bernardino Rivadavia, en plena guerra civil entre unitarios y federales, ¿no? Rivadavia le pide por favor que abandone el ejército de los Andes para venir a luchar en las guerras intestinas, y San Martín lo niega profundamente, diciendo, yo no voy a derramar sangre de hermanos. Me parece que eso es un buen ejemplo para traerlo a hoy, digamos, ¿no? Digo, si bien la confrontación política siempre es bienvenida. Siempre, pero digo, es muy buen ejemplo. Exacto. Pero la pregunta es si está bien recordado, digo, o si es uno más de los volveré y seré feriado, ¿no? No la tenía esa. Muy bueno. Digo, ¿ha sido suficientemente homenajeado? ¿Es suficientemente homenajeado? Digamos, ¿qué es lo que más o menos se le reconoce? Siempre ha habido una lucha muy fuerte por la figura de San Martín. Repito o insisto con el ejemplo anterior, ¿no? La primera construcción historiográfica que se hace sobre San Martín la hace Bartolomé Mitre,
que de objetividad tenía poco y nada, vamos a decirlo, ¿no? Bartolomé Mitre es el primer fogonero de la historiografía, de la historia nacional, y la primera construcción de San Martín, que después impregna las escuelas y todo el andamiaje de la educación pública sarmientina, es el San Martín de Mitre, que no es el San Martín que recuperan después, por ejemplo, los revisionistas. Eso, en ese sentido, por ejemplo, para vos como historiador, porque le cuento a los oyentes que hace muy poco el señor Vitale se recibió de historiador. Sí, así que larga. Debemos llamarlo licenciado. Pero digo, ¿quién fue el que mejor lo trató como historiador? Yo creo que Barcia Trelles es un historiador español que vino a vivir en Argentina durante el peronismo, 1948-1949, tiene una profusa literatura sobre San Martín. Creo que también Norberto Galazo es una buena manera de entrar al San Martín. Te insisto que creo yo vale traer, ¿no? Bueno, estamos en la reunión cumbre, acompañados por Catalina Dlugi, por Rubén Schumacher, por Cristian Vitale y del otro lado los oyentes. Les pregunto lo que les pregunto a cada uno de los invitados cada sábado, si se conocían de antes, qué sabían uno del otro, y de paso les sugiero que si no se conocían se reconozcan y se tengan en cuenta para próximas actividades. Me marcaba la producción eso, que Catalina y Cristian estudiaron periodismo en el Grafotécnico. Cristian, yo hice la secundaria con Rodolfo Terraño, que estudió mucho a San Martín. Él tiene varios libros publicados y alguna vez me contaba lo cuidadoso que había que ser con el tratamiento de la figura de San Martín por las reacciones de los sanmartinianos, que son muy celosos frente al tratamiento o que los libros o los historiadores le han dado siempre al Libertador, ¿no? ¿Te ocurrió algo parecido? No con San Martín. Vos sabés que de las tres figuras que abordo en el libro, San Martín, Rosas, Perón, digamos, la línea de lo que yo considero los militares que mejor representan el campo nacional y popular, ¿no? Desde sus propias épocas, desde sus propias funciones. San Martín es el menos problemático, digamos. Lo que me ha pasado es que hay mucho consenso respecto de la figura de San Martín, es como intocable, ¿no? Entonces el problema que tenés con San Martín es cuando uno sale a decir, mirá que fue el que le legó el sable del ejército libertador a Rosas, ahí tenés el problema. Ahí empezás a tener problemas con San Martín. O mirá que es el prócer más nombrado por Perón durante sus dos primeros gobiernos, ahí tenés otro problema. Porque enseguida salen a responder los sanmartinianos más mitristas, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde se produce la polémica, pero no sobre la figura de San Martín en sí. Te propongo que escuchemos algo que cuando éramos chicos teníamos obligación de cantar y a lo mejor no entendíamos del todo, pero nos inflaba el corazón. Bueno, este es Darío Volonté cantando el himno a San Martín. Es el himno que compusieron a Argañarás y Lucetti, que están en la gloria por haber
compuesto de este tema. Bueno, y yo, que soy un señor mayor, me acuerdo perfecto de lo importante que fue 1950. Sí, claro. Vos lo mencionás ahí en el libro, cuando durante la primera presidencia de Perón se cumplieron los 100 años de la muerte del Libertador. Fue muy celebrado ese aniversario. Y varias veces en el libro te preguntas, ¿de cuál San Martín se apropia Perón? Sí, claro. ¿Cuál es tu respuesta? Por supuesto. Bueno, yo creo que Perón se apropia del San Martín, digamos, que es antigodo, pero no antiespañol. Porque uno de los hilos, digamos, que enlaza políticamente a las tres figuras que analizo, que abordo en el libro, es precisamente la tradición hispánica, digamos. Tanto San Martín como Rosas como Perón, ante la contraofensiva británica y sus personeros aquí en Argentina, representan la tradición hispánica, ¿no? Hispánica católica con sus matices, incluidos gauchos, negros, indios. Eso tiene un análisis en el libro. Pero el San Martín del cual se apropia Perón es el San Martín más popular, más ligado a los sectores indígenas, más ligado a la idea de independencia económica, digamos, ¿no? Que la tiene, pues San Martín es un militar, pero también es un político, y un político muy importante que ejerce cargos importantes como la gobernación de Cuyo, el protectorado del Perú, con acciones políticas interesantes que tienen que ver con esta idea de independencia económica, que me parece a mí, por lo que he analizado, es de la que se apropia Perón, de ese San Martín. Y se podría decir, por ejemplo, es demasiado audaz decir si San Martín tuvo algo de peronista. Bueno, sí, de hecho, peronistas somos todos. Nunca lo dijo, esto no lo dijo nadie, ¿no? Como decía claro, digo, puede ser, qué sé yo, vamos a decir que en lo social, que es otro aspecto que vincula a estos tres generales, sí puede ser, digamos, porque los tres, con sus variantes, reivindican el componente gaucho, mestizo e indígena de la sociedad argentina. Esto está fuera de toda duda, digamos. Si uno lo analiza desde lo social, se va a dar cuenta que son tres generales militares que no tienen problemas en establecer alianzas, a veces, con sectores subalternos, entre comillas, ¿no? Esto no ocurre en general con la historia de las Fuerzas Armadas. Y me parece que desde ese lugar sí podría mencionárselo como el general de los cabecitas negras. ¿Te gustó? Sí. Bueno, ustedes lo pidieron, ahí está, otro de los himnos que cantábamos en la escuela. Y Cristian, también te pregunto a vos, como periodista cultural que sos, ¿cuáles son las áreas de la cultura a las que ves más castigadas? Ahí en el libro, en el prefacio, citás a más de 20 artistas populares fallecidos, vivos, pero bueno, trabajás con ese material todo el tiempo. Sí, claro. Yo creo que no hay una cultura, digamos, o un arte que esté, digamos, perjudicado más que otro. Me parece que la crisis es a nivel general. Diría que el neoliberalismo va en contra de lo que su propia palabra indica de suyo, ¿no? Porque impide la libertad, digamos, porque al no generar un contexto económico que sea favorable al arte en todas sus manifestaciones, está negando su propia palabra, digamos, ¿no? Esto es algo que da como para pensar, para reflexionar. Pero si me preguntás por alguna área en especial, te diría que no, que todas están realmente complicadas, sobre todo aquellas que tienen algo para decir. Esa sería mi reflexión. Bien, algo importante para decir. Bueno, y les confirmo a los oyentes las gentilezas que tenemos para los oyentes, justamente gracias a cada uno de los invitados. Tenemos un ejemplar del libro San Martín, Rosas y Perón de Cristian Vitale, un ejemplar de Mujeres Cámara Acción de Catalina Dlugi, un ejemplar del Incapturable de Rubén Schumacher y también un ejemplar de Malena, una tragedia argentina de Edgardo Holzman. Y entonces el contestador es el 5354-6655. El WhatsApp es 1133922498 y la línea directa 43424672 y 43424361. Hace unos minutos nomás se ha hecho cargo de la conducción sonora, la puesta en el aire de este programa, el señor Axel Delfino. Con Axel Delfino compartimos una inquietud cada semana, porque los dos somos hinchas de Racing.
Y entonces nos ponen el partido los sábados a las 20, Axel. ¿Qué se creen los de la Superliga? No, y te voy a explicar una cosa. El siguiente partido que pensaba que iba a ir, el 31, también es a las 20. Con Godoy Cruz. No, bueno, pero igual quiero ir a la cancha un día. Complicado un hincha de Racing agrandado, ¿eh? Sí, No, para nada agrandado. Dos. Bueno, gracias, Axel, por ponernos y sacarnos del aire. Catalina, me parecieron oportunas, justicieras las menciones y entrevistas a mujeres que tanto hicieron para crecer la presencia femenina en el cine. Paulina Fernández Jurado, Eva Landek, Mabel Iskowicz, que fue mi amiga, Beatriz Guido, María Herminia Avellaneda, Marta Mercader, Aida Bornik, y bueno, muchas más hay, ¿no?, en el libro. Y durante años, si una mujer no actriz quería incorporarse a la industria, ¿en qué roles era más fácil que ingresaran? Bueno, un poquito lo habíamos dicho. En general, maquillaje y vestuario se consideraban tareas femeninas. Y después, de a poquito, fueron entrando las mujeres, entrando como autoras, como productoras. Hay también, en el libro que las quisimos resaltar especialmente, muchas organizadoras de festivales de cine en el interior del país, muchas productoras importantes, muchas mujeres que se dedican a la prensa, que vos siempre las agradecés, pero que generalmente es un rubro muy femenino también, que hay no demasiadas, pero hay muchas mujeres. Te lo quería marcar. Mujeres críticas. Dos capítulos que me parecieron originales y oportunos. El que menciona festivales y cines regionales, es un tema muy desconocido. Haces muy bien en nombrarlo en el libro. Y también muy lindo el reconocimiento a las mujeres que hacen prensa de películas. Sí, en eso quiero remarcar lo que vos hacés, que todo el tiempo les agradeces a cada uno cuando está, porque generalmente no se hace. Eso es lo que quiero decir. Y la verdad que es una labor difícil. Hay mujeres que hace años se dedican a eso. Algunas tienen directa participación también en estrategia de lanzamiento de películas, que es muy interesante. Y la verdad que a mí me parece que todo lo que sea remarcar la labor en el cine es importante, pero porque hay cotos que son como que no podés entrar. Por ejemplo, director de fotografía, es muy difícil, es una zona de poder y muy masculina, por ejemplo. En general, en los rubros técnicos es muy difícil que haya mayoría de mujeres, prácticamente no hay. En general vos vas a un programa de televisión, te digo, levantás la vista y los camarógrafas, no hay productoras. No hay camarógrafas, yo ahora trabajo en Net, una sola, en todas las producciones, en una cantidad enorme que hacen. Y la verdad que, y también lo que se repite, lo que uno tiene una sensación de un momento histórico muy particular debido a las denuncias y todo eso, pero que a pesar de todo eso, a pesar de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se concientiza, todavía hay muchas situaciones de abuso que muchas mujeres callan y que suceden. Nosotros terminamos el libro y nos enteramos que en una película que se hizo en el interior del país hubo una situación fea que tuvieron que soportar algunas mujeres que no quisieron decir nada porque, bueno, siempre está ese temor que te digan que sos la que distorsiona el grupo, la que hace algún problema, la que después queda marcada que no la llaman más. Y eso pasa mucho también en la parte técnica. Quizás no pase tanto entre las actrices, pero sí puede pasar entre la parte técnica. O sea que todavía hay mucha situación de injusticia que no se resuelve. Entonces siempre viene bien hablarlo, ¿no? Eso. Pero por cierto que sí. Y ya conté que hace muy poco tiempo Cristian Vitale se recibió de licenciado en Historia. Ese es el título, ¿no? Profesorado. Profesorado. Claro, es el profesorado y después tener la tesis. Bueno. Así que bueno. O sea que no te tenemos que llamar licenciado, sino profesor. Profesor. Quisiera que no se recuerde el caso Bloomberg, ¿te acuerdas? No, claro. Que era ingeniero, el tipo no era ingeniero. Pero bueno, eso estudiaste en Filosofía y Letras. En la UBA, sí, en Filosofía y Letras. Y te pregunto algo que a Rubén le va a interesar seguro. ¿Qué se dice de Shakespeare ahí qué se dice de Hamlet en Filosofía y Letras? Mira, la verdad que no tengo la menor idea. Sí, digamos, yo estudié historia, sí, algo de Hamlet vi hace bastante tiempo porque la carrera la hice
25 años, no sé, estuve 8 años sin ir, después tuve hijos, me casé, estudié periodismo, empecé a laburar, digamos, son carreras complejas, largas, entonces las fui dejando, yendo y viniendo. Pero hace mucho tiempo, algo de Hamlet vimos de Shakespeare en historia moderna. La historia es muy dura, ¿viste? No le da por ahí mucho lugar, la historia académica, digo, mucho lugar al arte, ¿no? Y a las expresiones culturales, pero bueno, algo de Shakespeare se dijo. Ahora, ¿qué? No tengo la y a San Martín, Rosas y Perón se los menciona con más frecuencia en filosofía y letras. Ese es un problema. La Universidad de Buenos Aires no es ni tan rosista, ni tan peronista, ni tan sanmartiniana que digamos. Sí lo son, hombres que nos combaten. Esto es una declaración de 1950. Bueno, bien.